instituciones que se organizaron, simplemente se organiza, está organizado por el Instituto de la Tandil, la de fue hecho con mucho cariño, así que esperemos que salga bien y disfruten. Agradecemos a los talleristas, a las personas que van a estar en las conferencias, que en algunos casos van a estar de forma remota, otros han estado mucho para estar acá con nosotros, así que agradecemos el viaje y toda la motivación con ellos. Así que, bueno, simplemente eso. Esperamos que disfruten del evento, que puedan, en estos tiempos tan difíciles para la Argentina, puedan formarse y llevarse cosas para trabajar en las aulas, que es tan importante, y apostar siempre por la formación, porque es algo que nosotros no tenemos que nunca bajar los brazos, ¿no? Siempre estar pensando hacia la formación y hacia voy a dar lugar a Silvia, que es la decana de la facultad, y nos acompaña también Moni y Julia. Moni va a estar ayudándonos con la traducción, Julia está desde muy lejos de Argentina y nos va a hacer la clase. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Una alegría para la facultad ver tantos docentes, como dice Mauro, con ganas de venir a formarse, de venir a pensar juntos en estas 3 jornadas. Estar iniciando el 6º evento habla de la relevancia que tiene GeoGebra entre ustedes, los educadores, los estudiantes, también entre los investigadores, entre los desarrolladores. Relevancia por el potencial que conocen y que van a profundizar en estos días, en apenas 2 décadas desde que se inició este proyecto, ha crecido muchísimo. Y bueno, tenemos acá previstas conferencias como la de Agustín, que nos acompaña acá, muy lejos, que recién nos presentaron, donde seguramente va a ser referencia a GeoGebra como un recurso educativo abierto. Vamos a tener la posibilidad de pensar en esas propuestas didácticas que se enfocan hacia el pensamiento computacional, con la ayuda de la conferencia de Celina Almeida, entiendo que debe estar remota. La tenemos acá también a Laura del Río, que seguramente nos va a ayudar a pensar en cómo nuestros estudiantes desarrollan pensamiento matemático a través del juego. Así que tenemos mucho de aquí en adelante, 9 conferencias, ¿digo bien? Más de 20 talleres y presentaciones para estos 3 días. Un plus que tiene GeoGebra son las comunidades que congrega, que sabemos que son de alcance nacional, de alcance latinoamericano también. Y para cada uno de nosotros, los que estamos en el sistema educativo, en el lugar que estemos, y en el nivel que estemos, sabemos del desafío que es hoy hacer frente a la educación. Volver a pensar o a reimaginar cómo aprendemos después de la pandemia. El desafío que nos implican las desigualdades que todavía no logramos resolver y saldar. El desafío con el que nos corre la tecnología que viene de atrás, ¿no? Eso nos pasa a los que estamos en los niveles educativos. Y también sabemos, creo, y somos conscientes de que no vamos a poder resolver eso de manera individual o de manera aislada. Necesitamos hacerlo pensando en comunidad. Así que eso es lo que se propone este espacio, este evento, ¿no? Trabajar juntos, tener 3 días de intercambio, de experiencias, de presentar dudas, de reflexionar de manera conjunta para poder pensar en una educación. Así que no mucho más, les deseo unas muy buenas jornadas de trabajo, espero que mejore el tiempo y puedan pasear un poquito, los que no son de acá o por el campus. Y quisiera cerrar haciendo un reconocimiento, bueno, para los colaboradores que participan en la organización, en el instituto, como dijo Mauro, que nos ha acompañado colaborando, y a quienes han motorizado desde la facultad esta posibilidad llena de orgullo, que son Mauro, Ana Paula y Cecilia, que está con nosotros. Así que muchas gracias y muy bienvenidos.
Bueno, la primera conferencia que tenemos la posibilidad de tener con nosotros a Julia Pirklbauer, que está básicamente en el corazón de donde nació GeoGebra, en Linz, la Universidad Johannes Kepler. Bueno, ella estudió no solo matemáticas y psicología de la enseñanza, sino también filosofía, y está desde el 2018 en el proyecto, y en este momento está especialmente abocada a la parte de desarrollo del sitio web, y también hace formaciones para docentes, para que, bueno, presentaciones donde nos mantiene al día a los docentes en todos los últimos desarrollos de GeoGebra, y ese es básicamente el título de su conferencia en este momento, explorando las últimas características de GeoGebra para la educación matemática dinámica. Julia, all yours. Thanks. So I will share my screen. So I'm very happy to be here today and to show you the latest features of GeoGebra, and also to give an outlook on what's coming in the future. Vamos a ver a las últimas cosas que están saliendo en GeoGebra y una pistita de las que vienen en el futuro. Unfortunately, I don't speak Spanish, but I think everything from my person was already introduced. So far I understand, I think. So on this slide, you can also find my email. So if you need something, feel free to also reach out to me afterwards. Bueno, aunque lamenta que no habla castellano, cree que lo que dijimos de ella hasta ahora estuvo bien, y nos invita a contactarnos si tenemos alguna consulta para hacerle a su correo que está ahí en pantalla. Okay, then I want to start with the present. So I'm going to show you now what our main present products and what were we doing in the past year. Les vamos a empezar por el presente, que estamos haciendo ahora y en el último año. So I will start with the apps. Lo primero son las apps para los celulares. Yeah, the first app I would like to talk a bit is the scientific calculator. Una de ellas es la calculadora científica. The scientific calculator is an app where you can really do basic operations. Para hacer simplemente operaciones básicas. You can also calculate with trigonometric functions. También tiene funciones trigonométricas. You can also do a bit of statistics. Algo de estadística. And yeah, it's really useful to work with younger students with the scientific calculator, because you just get started in the world of GeoGebra with some basic things, and you are not overwhelmed with all the functionalities. Es extremadamente práctica para comenzar haciendo algunos cálculos sencillos y entrar a GeoGebra desde ese lado. In the past weeks, we also added a new feature. So we now also have here a table view. Ahora, una novedad que tenemos dentro de la calculadora científica es que tenemos una vista de tabla que estoy señalando. So if you click there, you can enter functions. Y podemos escribir funciones. For example, a linear function or quadratic function. Cuadráticas. And then you get the data table. So you can see the values of the function depending on the argument. Y automáticamente tenemos la tabla con el valor de la función a partir del argumento. You can also change the argument. Y bueno, el argumento que aparece en esa tabla lo podemos elegir. To get other values or more values. El paso y obtener más o menos valores que los que necesitemos. So you can also now get the table for function also in the scientific calculator. Así que podemos definir funciones aún dentro de la calculadora científica.
but there is no graphics view, so the functions do not get drawn because for some regions it's not allowed in exams. So if you want to have the functions also drawn or graphed, then you have to use, for example, the graphing calculator. Bien, claramente dentro de la calculadora científica lo que no aparece es la parte gráfica. No podemos graficar funciones en principio porque muchas veces en algunas regiones del mundo, según qué nivel, no se puede usar una calculadora con graficación en los exámenes. Okay, so that was all I wanted to show you for the scientific calculator. Esto es lo de la calculadora científica y podemos... And, oops, now we continue with the calculator suite. La otra siguiente app que tenemos es lo que llaman Calculator Suite. I don't know how many of you already know the calculator suite. ¿La han usado para esta app? Así, levanten mano. Some. Okay, I'm sure lots of you will know the classic app, GeoGebra Classic. Porque mucha gente ha usado el GeoGebra Classic. Yeah. Okay, so the calculator suite is the successor of the good old classic app. Esta es la sucesión del viejo GeoGebra Classic. Of course, the classic app will stay and it's still available for everyone. También está disponible y seguirá estando disponible para todo el mundo el GeoGebra Classic como antes. But we have the issue that the classic app does not work well on small devices like phones or tablets because it was not developed for that purpose. Pero como no había sido desarrollada para dispositivos pequeños, esa no funciona tan bien. So therefore, we invented the calculator suite, which can be used on all devices and also works well on smaller screens. Y esta sí funciona para todos los dispositivos con pequeñas pantallas también. So we see the classic app as a tool for authors. So if you are creating great applets, it's great to work with the classic app. El uso principal que esperan desde GeoGebra de la clásica es para cuando uno está siendo autor. Cuando uno está generando nuevo material, es lógico hacerlo en el GeoGebra Classic. And for working with the students during the lesson and so on, we recommend to use the new suite app. Y usar la suite, es lo que se recomienda para trabajar con estudiantes. Because there we also have the exam mode for all devices, and yeah, it's working properly on all devices. Es la que mejor funciona en todos los dispositivos. Yeah, and therefore we also invest lots of time in improving the suite app, in adding more features to make it even more better usable for students and teachers. Y además es donde se está poniendo siempre el máximo énfasis en desarrollar nuevas herramientas, nuevas posibilidades que sean útiles para los estudiantes. So let's have a look at the suite app. Bien, veamos entonces la suite calculadora. So in the suite app, we have combined the graphing calculator. En esta app se combina la calculadora gráfica, The 3D calculator, la calculadora 3D, the geometry app, la app de geometría, the CAS app, la de cálculo simbólico, and the new probability calculator. y la nueva calculadora de probabilidad. So you can easily switch between the perspectives and you see the user interface adapts. Y se pasa rápido de una a otra perspectiva y podemos cambiarlas, y cuando se hace eso, cambia qué herramientas tenemos disponibles. Yeah, I'm going to start with the graphing calculator because there we also added a new functionality in the past months. Acá vamos a arrancar con la calculadora gráfica, que es donde en particular hubo agregados en el último mes. If you already worked with the graphing calculator, you know probably already this table tab. Si ustedes ya trabajaron, saben que está el botón, la vista de tabla.
because here you get the values for a function. So you could create a table of values. Se puede crear, por ejemplo, una tabla de valores a partir de la función. So you can change the start point and the end point, and also El inicio, el final, the size of the steps. el paso. And then you will get the arguments here, the argument and the value of the function here. Y obtenemos la tablita con argumento, valor de función. So here it's the same like we have seen in the scientific calculator, but we have the benefit that also the function is drawn in the graphics view. Entonces tenemos lo mismo que les habíamos mostrado hace un rato en la calculadora, pero ahora además tenemos incluida la vista gráfica. Yeah, and now, so that's there for a long time, this functionality. Now what's new, you can also create values directly here in the table view. Lo que es nuevo es que ahora además se pueden crear valores directamente en la tabla. So when I start in the table view, I can add values. Puedo ir creando valores directamente, anotando números. And you can see as soon as I create here a pair of values, automatically the data points get drawn in the graphics view. Que se dibujan automáticamente apenas los escribimos en la vista gráfica. So now this table can also be used to do statistics. Y ahora con esta misma tabla podemos hacer estadística. If I click on the three dots menu of a column, está en el menú de tres puntos de la columna. I can see that I can do one variable statistics. Podemos hacer estadísticas de una variable. Two variable statistics. De dos variables. And regressions. Y regresiones. Let's have a look at the two variable statistics, for example. Por ejemplo, alguna cosa de dos variables. So you can see you get lots of different statistic values here, which are influenced by the two values of column X and Y1. Y tenemos un montón de los estimadores estadísticos correspondientes a ese conjunto de datos. So for example, we have the correlation coefficient. Coeficiente de correlación. We know minimum, maximum, and so on. Mínimos y máximos en cada variable. So yeah, you get lots of statistics values here in this dialog. Y en esta ventana de diálogo tenemos un montón entonces de variables estadísticas. Yeah, and you can also do, as mentioned, regressions. Y también automáticamente se puede hacer la regresión. If you click here, you can choose the model of the regression. Eligiendo el modelo. Then also the formula adapts and you get the parameters and also the coefficient, correlation coefficient. No, not in this case, but yeah. Y nos indica automáticamente los valores de los parámetros y también de los coeficientes de correlación y R cuadrado. Yeah, so I think this new feature can be really useful when you are doing more in the statistics direction. Y bueno, claramente puede ser extremadamente útil en nuestras clases. And of course, you can also then draw the regression line, so it's shown then in the graphics view. Y bueno, claramente una vez que hizo la regresión, podemos graficar la recta resultante, la función resultante. And as everything is connected in GeoGebra, you will also find the function here in the algebra view. Y claramente con el carácter dinámico de GeoGebra, tenemos también la función en la vista algebraica. Okay. Then another thing I would like to show you, what's new in the Suite app, is the probability calculator. Bien, otra parte nueva de la suite es la calculadora de probabilidad. Maybe you already know it from the classic app because it looks quite similar.
se parece mucho de aspecto a la parte de probabilidad de la clásica. So you can choose which distribution you would like to have. So you can choose between lots of different distributions. Tenemos un montón de posibilidades de distribución para elegir. You can decide which interval you would like to have. Qué forma de intervalo vamos a querer trabajar. You can set a value for the expected value. Podemos poner un valor esperado. And for the variance. Una varianza. And of course, you can also change the border of the interval. Y se pueden cambiar los extremos del intervalo. Either by adding here a number or by dragging on the triangle. Tanto escribiendo como deslizando en la vista gráfica. And then you also get here the probability. Y obtenemos inmediatamente la probabilidad. That also works, for example, for the binomial distribution. So you can also change the values here dynamically. Podemos cambiar también los valores en este caso. And yeah, you can change the intervals and also the different parameters. Tanto el intervalo como los parámetros podemos cambiarlos en la vista. And for these discrete distributions, we also have here a table with all the values. Y por supuesto, cuando la distribución es discreta, también tenemos la tabla correspondiente. Okay, then let's have a look at the CAS calculator. Ahora vamos a echar una ojeada a la parte de la calculadora cálculo simbólico. We also improved the way how you work with commands. En esta parte se estuvo mejorando la manera en la que se trabaja con los comandos. So I'm just defining two functions so that I can use some commands. Empezamos por definir un par de funciones sobre las cuales después vamos a usar los comandos. Now I have to be careful and enter the commands in Spanish. I already have here a cheat sheet. Bueno, y ahora los comandos están escritos en castellano o en inglés, entonces los está buscando en castellano para nuestra presentación. Por supuesto que siempre aparece el autocompletar para ayudarnos. Yes. Yeah, so what you can see here, as soon as I enter 3 letters, I get lots of different suggestions what I would like to use. En cuanto tenemos algunas letras, ya nos ofrece las opciones que tiene el programa. Now I would like to have the intersection points of the two functions. Por ejemplo, si estamos buscando los puntos de intersección entre dos funciones. So, and as soon as I click here, I get here a little helper. Y cuando lo elegimos en el menú, además nos aparece la ayuda contextual que nos indica los argumentos y demás. So I know now there is in bold written function, so I need to enter a function. Voy a tener que poner como un argumento una función. Then I can go to the next place, either with clicking with the mouse or also using the keys on the keyboard. Se puede avanzar dentro del texto donde se está escribiendo, tanto con el mouse como moviendo la flecha en el teclado directamente. Now I see, okay. Sorry. Donde se resaltó que el siguiente argumento que va a ser es otra función. Yeah, so before always the hint disappeared, so now it always stays, so I can easily know what I need to add, that I can do the command correctly. Acá hubo una mejora en la interfaz, porque antes esto simplemente desaparecía y ahora va manteniéndose y va quedando resaltado en qué parte estamos. Yeah, let's have a look at another one with more arguments. Una que tiene más argumentos, por ejemplo, integral entre.
So I need to add a function, another function, and also the borders. Yeah, and then it's calculated. Y bueno, la calcula. Ahí tuvimos una mejora en la interfaz que es apreciada. There's a lot of nodding in the public. I think there were people who were wanting this feature. Oh, that's good. I'm always happy to hear that we are, giving out features that are really useful for teachers and students. And before we had a similar helper, but it was not available on tablets. But this help is now available on all devices. Y bueno, esta ayuda que hacía falta, además no estaba disponible antes en todos los dispositivos, ahora esta funciona en todos, en tablets y demás. Okay. Yes, then I would like to give an outlook for the Suite app. Entonces, ¿a qué estamos, a qué miramos hacia adelante en la suite? We also plan to add the scientific calculator to the Suite app so that you can switch between all GeoGebra apps. Una de las cosas es incluir la calculadora científica para que realmente se pueda pasar dentro de la suite por todas las apps de GeoGebra. Another big project at the moment is to add a spreadsheet to the calculator suite. Y otro proyecto grande es agregar una planilla de cálculo. We have that in Classic, and we get lots of requests that this is missing in the Suite app. Therefore, we are now creating a proper spreadsheet also in the calculator suite. Que es una característica que está en el Classic y que es bastante pedida para que esté también en las apps. Okay, so the spreadsheet should be ready then for the next school year. So I don't know when the school year starts for you, so it will be done for autumn 2024. Va a estar seguramente para el inicio de curso del hemisferio norte, para lo que sería nuestra primavera del 24. Okay, then I would like to show you some new math resources. Bueno, otro tema, ya saliendo de las apps y pasando a la parte de la página, es la nueva página de recursos matemáticos. You know, we have millions of amazing community resources on our website. En el sitio de GeoGebra hay millones de recursos hechos por usuarios, por la comunidad. There are lots of great resources, but it sometimes takes a lot of time to go through all the resources which are available to find the good ones. Y bueno, hay muchísimos, pero muchas veces lo que pasa es que lleva demasiado tiempo encontrar entre todo lo que hay, lo que necesitamos. And unfortunately for us, it's not possible to do a quality control on all the resources because there are too many. Son demasiados para poder hacer un control de calidad. Therefore, the team dreamed for a long time to be able to create own resources that are made by the GeoGebra team where we can say they have really high quality. Y bueno, entonces ahora el equipo GeoGebra está desarrollando recursos que son de la máxima calidad. Yeah, and in the past year, we were able to do that project, and we started with creating lots of amazing resources. Y bueno, estuvieron básicamente todo el año pasado trabajando en esto y han hecho un montón de recursos magníficos. At the moment, they are unfortunately only available in English, but we plan also to translate them to other languages, and Spanish should be our pilot project for the translations. Por ahora solamente está disponible en inglés, pero la idea es que pase a estar en otros idiomas
Y en particular el español va a ser en donde se haga la prueba de las traducciones, así que el próximo. So I would like to tell you a bit the background and how we created these resources, because hopefully you then can also soonish benefit from them when they are translated to Spanish. Bueno, entonces la primera cosa es un poco ver por qué los hicieron y para que podamos tener el máximo beneficio de usarlos. Yeah, we think that it will be easy to also use it in other countries because we based all the resources on specific skills. Los recursos están todos basados en habilidades, lo que debería hacer que se pueda usar en distintos lugares fácilmente. So we defined a set of skills, like here you can see it's identify and draw angles. That would be one skill. Por ejemplo, una habilidad podría ser identificar y dibujar ángulos. And for this skill, we have a content team which created lesson plans, and we have an amazing authoring team that creates out of the lesson plans amazing applets. Entonces, una parte del equipo generó los planes y otra parte los materiales en especial. Yeah, and all these resources are already available on a website. Están todos los recursos ya disponibles en el sitio web. This website is at the moment only available in English because because the resources are in English and we base the structure on the US curriculum. Por ahora están en inglés, por un lado, porque en inglés están los recursos en sí, y además el desarrollo estuvo basado en el currículo, en el plan de estudios de Estados Unidos. So if we are going to translate them to Spanish, of course, we can also adapt the grade levels and the structure to the needs of the Spanish community. Y por supuesto, cuando se traduzca, no solo se van a traducir las palabras, sino también la estructura de cómo son los niveles educativos. Okay, then I would like to show you some of these resources. Vamos a ver algunas de estas cosas. So you can also have a look at this website. You can find it under geogebra.org/math. El sitio es geogebra.org/math. So we just published this website last Monday, so it's a really, really new project. Es un sitio web con olor a nuevo porque fue publicado recién el lunes pasado. We structured all resources in 6 main topics, as you can see here. Todos los recursos están organizados en 6 áreas generales. So you can either go directly to a topic or scroll down, then you can also find all the subtopics here. Pueden ir directamente a uno de las áreas o pueden deslizarse para encontrar todos los temas en particular. So let's have a look what we offer for geometry. Por ejemplo, veamos algo de geometría. You can see here we have lots of subtopics here and we structured the subtopics by grade levels. Están por subtópicos y a su vez por el nivel de grado, digamos. So let's have a look at coordinates. Por ejemplo, coordenadas. So on this page, you find different skills. So for example, that's a skill, and you find resources which are targeting exactly that skill. Hay una habilidad y hay recursos que apuntan directamente a esa habilidad. And we offer 2 different kind of resources. We have exploration and we have practice. Hay 2 clases generales, modalidades de recursos. Están los recursos de exploración y los recursos de práctica. Let's have a look at the exploration. Veamos alguno de exploración. So here, the student can just explore and see how the coordinates, for example, here behave. And we also offer some questions so that the students can think more detailed about what they're doing with the applet.
Entonces, en este recurso, por ejemplo, los estudiantes pueden explorar, mover, y después tienen preguntas para ver y ver un poco más en profundidad las ideas involucradas. So with the exploration, the students can explore on their own a topic. Es algo que se le puede dejar a los estudiantes que empiecen un tema por sí mismos. All the skills are also related. So as you can see here, we also say, okay, if you're doing that, probably a good prerequisite resource would be that one. Una característica es que todos los recursos están interrelacionados, y entonces si estamos haciendo este de coordenadas, se supone que antes sabemos identificar los decimales en la recta. Y está todo indicado en el sitio. And then also check out a practice resource. Y ahora vamos a ver un recurso que es práctica. For the practice resources, the students always get feedback. En los recursos de práctica siempre hay feedback para los estudiantes. So I'm doing it now wrong on purpose. Ahora lo hago mal a propósito. Unfortunately, no treasure here. I did it wrong. So I need to try again. So I can have another chance. Para probar de nuevo, toma otro intento. Wrong again. O me volví a equivocar. But now I get the hint. So I get entonces, the hint nos da una pista. that I switched the coordinates and yeah, how I should do that. Porque eligió las coordenadas en el orden inverso. So I can also see here that here's a 1. Este 1 que está señalando ahora, That means I have 1 try left. significa que solo me queda un intento. Yeah. Okay. I did not manage to do it within 3 trials, so I will get the solution. Pero nos da cuando no lo hicimos en 3 veces, nos muestra la solución. But I can try again. Y siempre podemos probar de nuevo. So I get another coordinates pair here. Otro par de coordenadas. And yeah, if I'm doing it right, I get the feedback that I was right and I found the treasure finally. Y nos va indicando el feedback. So yeah, here the students can practice on their own and they always get feedback. The feedback is also specific to the mistakes they are doing. As you saw with the coordinates, I got the hint to switch the coordinates and so on. Y bueno, en los de práctica, siempre lo que tenemos es un feedback, y es un feedback que está adecuado a lo que está haciendo el estudiante. Okay, yeah. These were just 2 examples so that you get some insights how the resources look like. But of course, there are many, many more. So feel free to have a look at this website and to explore the resources. Este fue, por supuesto, solamente un ejemplo. La idea es explorar todos los recursos que tenemos. Son muchísimos. Okay. Yeah, I will also share the slides with you. So you will also have all the links then so that you can explore everything afterwards on your own. Nos va a pasar las diapositivas estas para que podamos tener todo con sus links y podamos explorar a nuestro tiempo. Yeah, then I also would like to talk about GeoGebra Classroom because it's also useful to assign then the resources to the students. Bueno, y el tercer bloque es lo que es el uso de GeoGebra Classroom, que es lo que nos va a permitir asignar estas tareas a nuestros estudiantes. So let's assume you find an amazing resource which you would like to share with your students. Supongamos que nos parece magnífico este recurso y queremos usarlo con nuestros estudiantes.
So I have found one about angles, which I would like to share with you. No lo encontró con ángulos y nos lo va a compartir con nosotros. So I can decide if I want to share it in Google Classroom, if I'm using that system with my students, or with GeoGebra Classroom. Podemos elegir asignarlo con Google Classroom, si es lo que usamos con nuestros estudiantes, o en GeoGebra Classroom. If I'm allowed to use Google Classroom with my students, I have the benefit that everything then is in my Google class, so that the students don't have to leave the Google class, they can find everything there. Por supuesto, cuando tenemos el Google Classroom, tenemos todo el resto de las cosas trabajando juntas y no tienen que salir de una y entrar a otra. But now I will use GeoGebra Classroom, because I would also like to give you the possibility to join my class. Ahora vamos a usar el GeoGebra Classroom, así directamente podemos unirnos a esa clase directamente acá. So if I choose GeoGebra Classroom, I can give my lesson a name. Le pongo un nombre a la lección. And then it will be created automatically. Está creada automáticamente. And I invite you now all to join my lesson. So how can you do that? Y así nos invita a participar de la lección. If you have a device with you, just go to geogebra.org/classroom and enter this code. Si en sus dispositivos entran a esa dirección, geogebra.org/classroom, y ponen el código de lección que está en la pantalla. I'm not going to do it because I can't do so many things at the same time. Sure. If we would be connected via Zoom, so if you all would be in Zoom and we would be connected with a chat, I could also send you the link, then you don't have to enter the code manually. Por supuesto, cuando uno está en una clase que esté por Zoom, también puede mandar directamente el link para que no tenga que escribirlo. Yeah, how it works. So as you can see here, I already have here some students. So as soon as a student joins the lesson, you can see that it adapts. Entonces, en cuanto los estudiantes se unen, vemos que están participando. So all of you can now work on the resource and I can see exactly what you are doing. Y entonces, todos ustedes trabajan en el recurso y Julia ve exactamente lo que estamos haciendo. So I can see, for example, that Laura already did 4 out of 5 tasks. Laura ya hizo 4 de los 5. And I can also see she's already working on task 4. So I already know. Trabajando en el área 4. But I can also see that, for example, Thomas has not started yet working. So I see exactly what the students are doing, on which tasks they are working, did they start to work, and how many tasks did they already worked on. Y bueno, vemos eso, todo, en qué está trabajando, en qué parte está, qué es lo que está haciendo. I can have also a closer look at the answers of a student. Y también podemos echar una mirada a las respuestas de un cierto estudiante. So then I get exactly the same view as the student have. Esta es la misma vista que tenía Laura. So I can see all the answers. Veo todas las respuestas.
And I can also go through the different students. So I can easily switch and go to the next student. Y puedo ver a todos los estudiantes pasar de uno a otro rápidamente. I can also have a look at the different tasks when I click here in the menu. Y desde la barra de la izquierda, lo otro que se puede hacer es ver por tarea. So here I can also see the same view like the students have, so that I know how it looks like for the students. Tenemos la vista de cómo lo estarían viendo los estudiantes. But I have some additional information, like here I can see how many students already worked on task 1. Pero también tenemos información adicional, como cuántos estudiantes ya trabajaron en cada una de esas tareas. And I can also have a detailed view on task 1, either by clicking details here or choosing task 1 here. Y ver esos detalles se puede hacer desde la pantalla, desde la vista principal o desde la lista de barras de la izquierda. So here I see all the progress on the applet. Acá se ve todo el progreso en el applet. In this case, it's not that interesting for the teacher because it's just an exploration. Este no es tan interesante para el profesor porque simplemente es una exploración. This view can be really useful if the students have to do some constructions on their own, for example. Pero es particularmente útil si los estudiantes tienen que hacer una construcción por ellos mismos, por ejemplo. Or if they are doing a practice resource, because then we have the counter and we see how often did the practice, how often were the students successful. Y si ponemos los recursos que son de práctica, también nos da la estadística de cuántas veces lo hizo y cuántas veces se equivocó. And then we also had these open questions. Y en las preguntas abiertas, here I can also see at a glance the different answers from the students. Y entonces se ven todas las respuestas de los estudiantes. So I can easily compare it or discuss with the students if an answer is wrong or right, or if they are on different opinions, something like that. Y se puede usar para compararlas y para comentar con los estudiantes. I can also pause the lesson. Las lecciones también se pueden pausar. So that I make sure that I have all your intention, because you can't work on the lesson anymore, or I want to explain something, I can pause and resume the lesson. Y de esa manera podemos asegurarnos de tener la atención de los estudiantes, porque ya no pueden estar moviendo las cosas en la tarea. Sí, puedo usarlo para dar una explicación o poner algo en común. And I can also hide the names. Y podríamos haber ocultado los nombres. So that I make sure that I don't make a student feel uncomfortable if he or she did a wrong answer and we discussed it with all the other students. Que es útil cuando uno está discutiendo las tareas y para no poner incómodos a nuestros estudiantes. And if I'm teaching with a second teacher, I could also add a co-teacher when I click here on the share button. Y en este botón se puede agregar, si tenemos otro docente a cargo, para que tengamos entre los dos docentes, podamos tener la vista de atrás de escena. I just need to add the username or the email address of the other teacher. Puedo poner el nombre de usuario o la dirección de mail del otro docente. Then the other teacher can also see all the answers of the students. Y el otro docente también va a poder ver todas las respuestas de los estudiantes. And of course, I can also remove it. Y bueno, siempre se puede eliminar. Okay. And if I'm done as a teacher, I can always find the lesson again in my profile. Y
siempre puedo volver a encontrar las lecciones en el perfil de la página de GeoGebra. Yeah, that was a quick tour through GeoGebra Classroom. Y bueno, este es un pequeño tour de GeoGebra Classroom. And as mentioned, yeah, we added this Google Classroom integration in the past month. Y bueno, en este último mes la otra cosa que ocurrió fue que lo integraron completamente con Google Classroom. And we will see if we can also support other learning management systems in the future. So that would be great. Y en el futuro podrían... What did you say? I missed something. What was the other we would like to support other learning management systems in the future. Y bueno, están trabajando en usar otros entornos virtuales, entornos de aulas virtuales que también puedan estar integrados. Yeah, then when we are talking about the future, I would like to give you some more insights what we are working on. Bueno, ya entonces algunas pistas en las cosas en las que están trabajando ahora para el futuro. A quite new project is that we are working on a combination of Python and GeoGebra. Uno de los proyectos nuevos es la combinación de Python con GeoGebra. You can already try that out under geogebra.org/Python. Ya podemos probarlo en geogebra.org/Python. Unfortunately, I have no idea about Python. Desafortunadamente ella no tiene idea de Python. But we have some example files which I can use. Pero bueno, vamos a usar algunos ejemplos. So I will just open an example file. So let's try this. So that's an example that a colleague of mine created. And so we have here on the side the Python script. Acá a la izquierda tenemos el ejemplo este que hizo un colega, que es todo el script de Python, escrito en Python. And I click Run. Y apretamos Run. And everything is created here in GeoGebra, and you can see that what's written here is shown visually here in GeoGebra. Y lo que está escrito allá está apareciendo dinámicamente en GeoGebra. And it's dynamically connected, so if I change something here, we immediately, after clicking Run, pause and then Run, we should also see the changes here. Did I do it right? Y bueno, está dinámicamente linkeado, o sea, cambiamos algo, pausamos, y cuando corre de nuevo, está con los datos corregidos. Now the guy jumped up when I changed the value. Y bueno, por ejemplo, lo hizo más alto. Yeah, as mentioned, I'm not an expert, or I have no idea of Python, but if you're interested in, because you are also can connect it with some sensors and so on, I'm happy to bring you in contact with Mike. He's really, into it, and he really likes to share his ideas. So if you want to get in contact, let me know, write an email to me, and I will bring you in contact with the right person. Bueno, y esto, si nos entusiasma, la persona que es Mike, que es el que está en esto, es súper entusiasta de compartirlo, así que estamos súper invitados a ponernos en contacto si nos interesa. Yeah, another thing I would like to share with you is that we are working on a new kind of practice resources. Otra cosa con la que están trabajando es una nueva clase de recursos de práctica. Together with Graspable Math, we are creating here a new type of practice resources. Es un nuevo tipo de recursos de práctica. Here you get visual hints, you get text hints, and feedback. Tenemos pistas, tenemos feedback
And we would also like to add this kind of practice resources to the new Math Resources website, which I showed before. Y esta clase de recursos también queremos llegar a incluirlas en el sitio grande /math. So students should be able to practice algebra problems with this new kind of resources easily. Esta clase de recursos estarían para que practiquen fácilmente temas de álgebra. Okay, and we are also working on a functionality that you are able to collaborate with others with GeoGebra. Otra funcionalidad en la que están trabajando es poder colaborar con otros dentro de GeoGebra. So we would like to do that with notes so that we have a collaborative whiteboard. Entonces, la idea, lo que les gustaría lograr es tenerlo dentro de GeoGebra Notes, una pizarra colaborativa. We are working for that now for a long time, so maybe you have already seen that in one of my previous presentations, but it's a really hard project. Es algo en lo que hace rato que están trabajando, tal vez ya lo hayamos visto alguna vez, pero bueno, es un trabajo difícil. But we don't give up. Y no se rinden. Okay, yeah, that were all the new features and the outlook what I would like to give you. Entonces, algunas cosas para que nos quedemos. Nos deja. I have here also the links to the tutorials. Están los links a los tutoriales. So they're all in Spanish, so there you find all the information that I showed you today quickly, more detailed in a written way, and you can have a look at it again. Están todos en español y están todos ordenados para que uno pueda tenerlos por escrito y toda la información en profundidad de todo lo que nos mostró hoy. Then I also want to invite you to our community program. So if you want to stay up to date or to get more involved, feel free to sign up there. Y este es el link para estar en contacto y poder recibir todas las cosas que van saliendo y participar en la comunidad. Yeah, there you find also the description in Spanish, so you find everything there. Y bueno, está en español, todas las descripciones también están en español, así que estamos muy invitadas. Okay, that was all from my side. So I'm really looking forward to answer questions or to write down some wishes you may have. And yeah, I'm doing that, of course, now personally, but sometimes, yeah, later comes something up like questions, suggestions, or maybe also bug reports. Feel free to reach out to our support email address anytime. Y bueno, está abierta a que ahora hagamos preguntas, sugerencias, tanto ahora como al mail que nos deja disponible. All right, we have a question from Mauro. Acércate, te aconsejo. Digo yo. En principio, muchas gracias por la presentación. Muy bueno. Y escuchándola, tengo dos preguntas ahí dando vuelta que por ahí puedo estar. Una es si están pensando en la posibilidad de trabajar en esos recursos que se comparten, que el docente pueda ver feedback. So, Mauro's first question is about within the classroom, if there is a way for the teacher to give feedback. Not yet. We're still thinking when? of a perfect way how to do that. So it's already on our roadmap that we think about feedback. No está, pero está en el mapa de lo que tienen en mente. La otra creo que la respuesta va a ser que sí, pero la pregunta ella es si están laburando para que la parte de Python se integre, o sea, que no queden guardados para entrar solos, sino que quede dentro de la página.
So the other question is, if you were working on integrating the Python work within one's profile, so that it is not just saved. I haven't tried Python, no probé el Python todavía. Como que no te queda grabado. Solo queda guardado cuando vos entras esa parte de Python, pero no en el perfil donde están todos los. Right. So yes, he's asking about the way it will be stored, if it can be stored within the main part of the profile. At the moment, it's not connected with the profile. So as mentioned, we are really at the beginning with Python. It's just the first prototype. Until now, you can share it as a link with your colleagues or with your students, or you can download it. Por ahora, no. Pero las maneras de compartirlo es compartirlo como un link o descargarlo. Gracias. Thanks. But I will write it down as a wish for the future, so to make sure that I bring it to the team. Pero bueno, ha sido una sugerencia que está siendo anotada para que lo incluyan en las cosas a trabajar. Thanks. ¿Más preguntas? Sí. Right, so did you at least catch a glimpse of the question? It's about... I was not able to understand it also. Yeah, from I know, no, I'm sound. going to try to translate. It's about the slide you showed of the algebra manipulation slide. Maybe if you could go back to it, it would help me. So basically, what's your name? ¿Cómo te llamas? Basically, Carlos is asking what are the pedagogical or studies that back up the idea that this is something that helps people learn algebra. I think I summed it up in that. Yeah, the idea behind is that they just don't get the final result, so that the students stepwise can explore which operations are allowed. For example, you can see if the, let's wait for a perfect one. So for example, here, the 3A and the 3A, they were moving so that it's a hint for the student that he should do something with them, so that the student gets slowly visual hints to learn which operations are allowed, what can I merge, what's not allowed, and so on. O sea, las pistas están hechas como para ir generando la comprensión de cuáles son las operaciones permitidas. Okay. It's also for practicing when the teacher is not here, that they can practice on their own and find a solution on their own, but don't get immediately the right solution. Es algo que, por otro lado, tiene la ventaja de poder permitirles trabajar por sus medios, pero no simplemente obteniendo una respuesta. I think Carlos was wondering about the background, what pedagogical research has gone behind the scenes.
Yeah, unfortunately, it's done in another team, so I do not have so many insights. What's the background behind it? I only know the final product or the final first prototype of the product, but I was not involved in the planning for that one. Dice que ella en particular, ella no estuvo en el equipo que hizo esa parte, pero claramente hay un equipo que hace esa parte. Thank you. ¿Algo más? Bueno, muchísimas gracias. Well, thank you so much. Thanks. It was a pleasure for me to be here, at least virtually. And I wish you a really nice rest of the conference and lots of nice talks. I will share the link from the slides with Laura so that she can then probably give it to you so that you maybe can send it to the participants and so on, so that everyone has access to everything what I shared today. Excellent. El link lo pasa a través de Laura y lo pasamos a vos para que lo distribuyamos. Lo ponemos en la página web y se lo enviamos a todos. Eso mismo, va a ser, it will be distributed to everyone. Perfect. Thank you so much. Thank you. Goodbye. Bye. Haga lo que tenga que hacer. Es más, yo me quedo. Okay. Es muy gracioso que al final empieza a pensar los idiomas, a hablarle a las personas en el idioma equivocado. Mi cerebro se cansa y dice basta. Ahora, 2 segundos y seguimos. Tenemos 15 minutitos más. Vamos a escuchar a Karina Rizzo, que nos va a hablar sobre FotoGebra, y después nos vamos a los talleres. No, ahí lo pongo. ¿Pero me quedo mejor? No, quédate. Así la presentas. Ok. Dentro de tu Gmail acá, ¿te disparas de una o lo ponemos? ¿A mí me hablas? ¿Esta máquina es tuya? No, esa máquina no es mía, esta máquina la trajeron los chicos, no tengo la más pálida idea. O sea, tipo, yo puse cara de nada, solo pedí que hubiera una cámara, que hubiera una imagen, nada más. Chicos, bueno, puedo hacer nada. Como quieras. Ahí estoy. Estamos ahí. Qué bien. La vida. La puse acá. Sí, familiar.
enseñanza de las ciencias, y que nada, básicamente trabajan matemáticas y en enseñanza de las matemáticas, y su proyecto desde hace varios años ya es FotoGebra, y bueno, escuchamos. Gracias, Moni. Gracias a todos, buenas tardes, gracias Mauro, gracias por organizar esta jornada. Bueno, vamos a presentar el concurso FotoGebra en pocos minutos para que puedan seguir andando este hermoso día de GeoGebra. Para los que no lo conocen, invitarlos a conocerlo y a participar si lo desean. Bueno, a ver si corre esto. Ahí va, ahí va. Bueno, ¿qué FotoGebra? Es un concurso que conjuga la matemática, la fotografía y GeoGebra. Lo inicié ya hace un tiempo, en el 2016. Se inició básicamente con escuelas secundarias, y luego poco a poco fue creciendo la convocatoria a formación docente, y hoy está abierto para cualquier persona que lo desee hacer. ¿En qué consiste? Básicamente en sacar una foto y diseñar una situación problemática que le involucre, para luego, a partir de la movilización con GeoGebra, resolver esa situación problemática, interpretarla en función de lo propuesto en ese momento. En el año 2016 lo lancé con un lema, el de atrapa con tu foto un concepto matemático si puedes, retando a los estudiantes de nivel secundario en esa época a mirar con ojos matemáticos, a observar la matemática a su alrededor, en la naturaleza, en la arquitectura y por doquier. Tal es así que se atrevieron a sacar fotos, a ir de excursión, a salir al patio, a llevar su cámara mientras viajaban, insertarla en GeoGebra, colocarle un lema, y una vez que tenían más o menos pensada esa situación problemática, modelizarla a partir de lo que ellos estaban pensando. Aquí hay un ejemplo concreto de un estudiante de esa época, ¿sí? Donde tenía que construir el padre, que era arquitecto, una vivienda similar, y quería replicar exactamente esa escalera que está ahí. Entonces tomó una fotografía de ese dúplex, de la escalera del dúplex, y planteó esa situación de qué necesitaba el padre para replicarla tal cual. Tomó las medidas en su totalidad de esa escalera y exploró la misma. Se hizo millones de preguntas, aquí hay algunas, después vamos a dejar enlace para que cada uno de ustedes pueda acceder a los trabajos presentados y bueno, verlos en su totalidad. Ahora lo único que voy a hacer es como un pantallazo para que animarlos a participar. Bueno, entonces como les adelanté, el concurso está dividido en 4 categorías. La categoría 1 y 2 tiene que ver con el secundario, está para el primer nivel, para los más pequeños, primero, segundo y tercer año del secundario, segundo nivel para cuarto, quinto y sexto año del secundario. El tercer nivel y cuarto nivel tiene que ver con la formación docente, los futuros profes de matemáticas, física, química que quieran participar, y también está dividido en los primeros años y los últimos años de formación docente, por eso 3 y 4, y la categoría 5, que es libre, puede participar cualquier persona, sea estudiante o no sea estudiante, o cualquier estudiante de otra carrera que no sea formación docente o nivel secundario. Así que todos ustedes pueden participar si lo desean. La idea de esto es invitarlos a educar esa mirada matemática, encontrar la matemática, aplicar GeoGebra para modelizar esa fotografía. Una vez que se reciben las obras, se evalúan. Vamos un poquito a esas fechas importantes. La recepción de los trabajos comienza a partir del 14 de marzo, el Día de las Matemáticas, siempre en algún evento por allí resaltando este día, y hasta el 15 de noviembre aproximadamente se reciben las obras. ¿Por qué es tan amplio este periodo? Porque como es internacional y todos los países tienen distintos ciclos lectivos, la idea es que puedan participar de cualquier punto de este mundo, ¿no? Tal es así que tenemos participantes hasta el año pasado de España, de Chile, de Brasil, de Uruguay, de México, bueno, de Argentina, de distintas provincias, y esperamos que prontamente haya participantes también de aquí, de Tandil,
que hasta ahora no han habido. Así que sería una buena opción que a partir de que lo conozcan puedan sumarse a esta propuesta. Se evalúan los trabajos cuando llegan a través de un jurado que está compuesto por personas que tienen mucho que ver con GeoGebra, hoy están aquí presentes muchos de ellos, así que eso es, el jurado elige a través de una rúbrica que es presentada, cuestiones que tienen que ver con la fotografía y con la matemática, con la situación matemática y con el uso de estos una vez que los jurados tienen en su poder las obras que llegaron al concurso, en ese periodo de tiempo también hay una exposición de las obras en las redes sociales y el público puede votar a su obra favorita, que también va a tener una mención especial. En diciembre se entregan los premios, la fecha está a designar porque depende de cuánto tarde el jurado y demás para bueno, decir quién fue el ganador por el jurado. Y también quién fue el distinguido por las redes sociales. ¿Qué es lo que reciben? Bueno, hay colaboración de la sociedad de la FUSEM, que nos brinda libros de la editorial Miradas, hay colaboración también con respecto a la sociedad Tales Biblioteca que brinda cursos, se les brinda también a los participantes presentes un trofeo y una medalla hecha en 3D con GeoGebra, impresa en 3D, y para los que están lejos, porque hay ganadores de otros países, o mismo de Argentina, que están en otro lugar y no pueden viajar, se les da por internet el enlace que ellos van a poder hacer su impresión. Bueno, básicamente entonces, muy sucintamente, ¿de qué trata el proyecto? Pues, como dijimos, sacamos una fotografía, invitamos a los estudiantes a sacar una fotografía, a pensar una situación problemática acorde a ella y resolverla. Puse algunos muy pequeñitos ejemplos para dedicarnos simplemente a la creatividad, ver cómo este estudiante, que dice que es de la categoría 1, o sea que no tiene más que 12, 13, a lo sumo 14 años, ¿sí? Pudo pensar en esa geometría atrás de la telaraña, ¿no? Esa arquitectura, y bueno, se hizo múltiples preguntas, el desarrollo está en el sitio web que luego les voy a compartir. También aquí vemos uno de la categoría 2, donde Abril y Danilo se preguntaron sobre este acueducto de Nazca. No se puede apreciar lo lindo de los trabajos. Aquí, por ejemplo, este trabajo tiene movimientos, tiene indicadores, y el quiz iba en busca del agua en el acueducto. Por eso los invito luego a que entren en cada trabajo para ver lo rico de cada uno de ellos, ¿no? Aquí tenemos en la categoría 3, Lucía, alumna de profesorado de matemática, creo que estaba en primero o en segundo, porque en categoría 3 no pasa de eso. Ella quería ayudar a su papá, que es metalúrgico, a hacer un pedido, tenía que hacer esa obra que tiene que ver con un bebedero de animales, y el que se lo pidió solo le pasó las medidas, pero el papá no sabía cuánta chapa comprar y demás, y bueno, ella cuenta en todo su desarrollo cómo hizo para ayudar al padre a realizar la estructura en la vida real. Y cuenta en un video, porque también pueden presentar los participantes algún video si lo desean, ella presentó contando que fue la primera vez, y eso que a ella le encanta la matemática, y está en la profesora de matemática, que vio cómo hacía algo real con las matemáticas, y ayudó a su papá. Eso también lo pueden ver en el sitio web de FotoGebra. Bueno, acá en la categoría 4, Natalia y Lidia intentaron ampliar, hacer más grande el predio del planetario, fueron a Capital, en Buenos Aires. Este predio es hermoso, pero ellas querían hacer uno más grande por la capacidad que necesitaban para un evento. Bueno, todos estos trabajos y demás, solo elegí uno de cada categoría, pero desde el 2016 a hoy hay muchos trabajos, los pueden encontrar en el sitio web de FotoGebra y en el sitio oficial de GeoGebra con la extensión FotoGebra de usuario, ¿sí? Igualmente si hacen ahora captura del QR pueden entrar, allí tenemos, y como les decía, en la web de GeoGebra, perdón, de FotoGebra, fotogebra.org, allí no solo van a encontrar los trabajos, sino
que en múltiples pestañas accedemos a ellas a diferentes información. Por ejemplo, hay preguntas frecuentes, se encuentra la historia del concurso, se encuentran los premios, actividades para el aula, simplemente las podemos descargar y utilizar con nuestros estudiantes para que ellos intenten descubrir la matemática que hay detrás de una fotografía, por ejemplo. Hay talleres, todos los talleres que se van dando desde el 12 de mayo hasta hoy, todos los años se implementan talleres que abordan diferentes temas que tienen que ver con la fotografía y con el manejo de GeoGebra, y están alocados en la web y en el canal de YouTube de FotoGebra. Les invito a meterse y a mirar la página, porque, bueno, allí van a encontrar más información. Como teníamos 15 minutos, no quise extenderme demasiado, pero sí invitarlos a participar de esta nueva edición, invitarlos a la comunicación, donde voy a explicar un poquito más, si es que lo desean. El viernes va a haber una comunicación de esta metodología, así que si lo desean y quieren ampliar un poco más, pueden ir allí y encontrarse con estas diferentes formas de aprendizaje que realmente lo dicen los propios participantes, que es más real y relevante, y que, bueno, que hacen que la matemática sea una aventura apasionante. Muchas gracias. Hay agregar a favor de esto algo que va bueno, y después van a encontrar las materias. Gracias, Mauro, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora damos comienzo a la conferencia. ¿A dónde toca?